Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 1, y vamos a estar dirigiendo nuestras mentes a los versículos 6 al 8. El libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8. Si ustedes me permiten, voy a dar lectura desde el versículo 6 hasta el versículo 11 para entender el contexto de estos versos. Voy a dar lectura una vez más a la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Sea bendita la palabra del Señor. Una de las preguntas que me han estado haciendo durante todo este mes prácticamente, y no sé si te la han hecho también a ti, tiene que ver con las elecciones presidenciales de este 17 de agosto. Y prácticamente la pregunta común que me hicieron es esta: ¿por quién vas a votar? Hermano, ¿por quién votarás? No sé si te han hecho esa misma pregunta a ti, o tú mismo te has hecho a ti mismo: ¿por quién voy a votar? Es verdad, hermanos, que las tres pasiones que envuelve el corazón del hombre, por así decirlo, y que genera gran discusión, son por un lado el deporte, la religión, pero también la política. Siempre vamos a encontrar personas discutiendo por política, por deporte o por religión. Son las tres pasiones que envuelve el corazón de los seres humanos. Y es por eso que durante estos meses la gente se ha estado preguntando, se ha estado cuestionando qué candidato es el ideal, qué hombre es el que ahora va a gobernar, cómo va a ser la situación de nuestro país de aquí en adelante. Son preguntas que la gente ha tratado de responder de una y otra manera. Y entre todas esas preguntas, yo he agrupado en dos. La respuesta a esa pregunta, solamente por así decirlo, podría agruparse en dos partes. Por un lado están las personas que te dicen: ¿qué nos importa al final quién gobierna? Al final los cristianos vamos a ir al cielo. Y de nada sirve quién entre, quién salga. Al final todo va a ser igual. ¿Has escuchado esa respuesta? A esto en teología se conoce como fatalismo escatológico. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Estas personas dicen, son cristianas, ¿no? Y dicen: ¿para qué votar? ¿Para qué meterse en cosas de política? Somos hijos de Dios y no nos debería interesar estas cosas. No, hermanos, no. Ese pensamiento es equivocado. Si bien nosotros somos ciudadanos de los cielos, Dios en su providencia ha permitido que nazcamos en un país determinado como es este. Y en algún sentido Él quiere que nos preocupemos por las cosas que están sucediendo en esta sociedad. El cristiano nunca puede quedar indiferente a la pobreza, a la miseria, a la injusticia, hermanos. El Señor Jesucristo decía que sus discípulos tenían que tener hambre y sed ¿de qué? De justicia.
Y eso significa que esté en nuestras venas el hecho de pedir justicia, de exigir lo que es correcto. Por el otro lado, están aquellos a quienes podemos llamar los fanáticos electorales. Este tipo de personas dicen, bueno, yo voy a votar por él porque él es la solución. Sin él, todo se termina, todo se acaba. Estas personas tratan de idolatrar, de hacer de un hombre un ídolo. Esta es la solución. Un exmandatario fue nuestro vicepresidente, no voy a decir el nombre, hermanos, pero ustedes en sus mentes ya van a saber de quién estoy hablando. Decía, si Evo no está, la luz se oscurecerá. No, decía, la luna no dará su resplandor, como si pasara el fin del mundo, si él ya no va a estar en el gobierno. Hay muchos creyentes que así viven. Si no gana este partido, si no gana este hombre, todo se acaba, todo se termina, ya no sirve. Ese pensamiento también está mal. ¿Cómo podemos equilibrar entre el fatalismo escatológico y el fanatismo electoral? ¿Dónde está el equilibrio? Y eso es justamente lo que quiero llamar la atención de ustedes, hermanos, en esta tarde. Al momento de nosotros votar, al momento de dar nuestro voto, el día domingo, hay 3 pensamientos que debemos tener presentes en nuestro corazón. El primer pensamiento que debemos tener presentes todos los cristianos es un pensamiento de preocupación, una preocupación genuina por la nación. Nadie en este salón puede estar tranquilo viendo lo que está sucediendo en la sociedad, hermanos. Es bíblico preocuparnos genuinamente por nuestro país. Número 2, debemos tener una esperanza. Hay solo un camino, una verdad, una vida para esta nación, una esperanza. Y debemos estar claros en dónde está esa esperanza. Y número 3, al momento de votar, no solamente tenemos que cultivar una preocupación genuina, no solamente tenemos que tener claro en dónde está la esperanza de Bolivia, sino también tenemos que tener criterios maduros, sólidos, para elegir al hombre indicado que va a comandar este país. Hay criterios que la Biblia coloca para elegir a un gobernante, y es de eso, hermanos, que quisiera hablarles en esta tarde a la luz de Hechos capítulo 1 versículos 6 al 11. Voy a simplemente limitarme, enfocar nuestras mentes en el versículo 6. Vayan allá con sus Biblias, por favor, y vamos a estar repitiendo ese verso 6, porque ese es, por así decirlo, la base para estos 3 pensamientos: preocupación genuina, esperanza y criterio para elegir un gobernante. En el versículo 6 vemos una pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Ahora, quisiera, antes de poder meditar en esa pregunta, hablar un poquito sobre el libro de los Hechos. Ese verso 6 se encuentra en este libro, que ahí tienen sus Biblias, que se llama Hechos de los Apóstoles. Ese libro fue escrito por el médico amado Lucas. Y este médico amado, que también es un historiador de vocación, va a relatar en todo el libro de los Hechos los primeros 32 años de vida de la iglesia de Jesucristo. Y en ese capítulo 1, el verso 1 al 11 en específico, hermanos, esos 11 primeros versos, lo que Lucas va a relatar son las últimas conversaciones que Jesús sostuvo con sus discípulos. Las últimas palabras de Jesús en esta tierra. Las últimas declaraciones de los discípulos hacia Jesús. Y ahí mismo está, hermanos, la última pregunta que le hicieron los discípulos a Jesucristo antes que Jesús partiera al reino de los cielos. El verso 6 nos está mostrando, hermanos, el último interrogante, la última pregunta
que los discípulos habían embargado por mucho tiempo en su corazón y le están expresando a Jesús en ese preciso momento cuando Él está subiendo, ascendiendo a los cielos. Después de esa pregunta ya no hay más. Jesús se nos va. En el versículo 9, más abajo, dice la Escritura que Jesús fue levantado a los cielos. Y ahí en los cielos Jesús está subiendo, está siendo alzado y de repente se pierde entre las nubes. Jesús se pierde ahí arriba. Los discípulos mirando al cielo, viendo cómo su Señor desaparecía entre las nubes, miran a dos varones ángeles bajando de los cielos, y esos dos ángeles les dicen, están mirando al cielo, miren a Jesús, a ese mismo Cristo a quien ustedes están mirando, va a volver por segunda vez. Él volverá. Es, hermanos, impresionante esas últimas escenas de la vida de Jesús en este mundo. Y es de esta pregunta que yo quiero que meditemos en nuestra mente, pensemos. ¿Por qué los discípulos le hicieron esta pregunta al Señor? En el versículo 6, leamos otra vez. Le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué esa pregunta? Hermano, ponte en el lugar de los discípulos. Jesús se está yendo. ¿Cuál sería la última pregunta que tú le harías al Señor? A ver, entre todas las preguntas que tienes, ¿cuáles serían los últimos cuestionamientos, las últimas dudas que quisieras que el Señor te lo responda? Pues los discípulos escogieron esas palabras. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta pregunta es sincera, hermanos. Está saliendo de lo más profundo del corazón de estos discípulos. Y la primera razón por la que ellos le están preguntando esto a Jesús es porque Jesús se está yendo. Jesús se nos va. Ya no va a estar más entre nosotros. No le vamos a volver a ver. Pero hay una cosa clara en sus mentes, y es que Jesús realmente era el Mesías. Eso está claro en la mente de los discípulos de Jesús. Él es el Hijo del Dios viviente. Eso lo tenían bien en claro. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 16, verso 15 al 17, el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían, por ahí dicen que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y de repente Jesús les mira a sus discípulos, a los 12, y les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y de repente Pedro se levanta y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos sabían quién era Jesús realmente, hermanos. Ellos habían visto a Jesús calmar la tempestad, habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, habían visto cómo Él echaba fuera a los demonios, hacía milagros. Sus ojos vieron cómo los muertos resucitaron. ¿Recuerdan a Lázaro? Cómo Jesús hacía resucitar a muertos. Y es por eso que no había dudas de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ahora su Señor, su Salvador, se está yendo. Y hay tristeza. Hay un nudo en la garganta. ¿No les ha pasado eso, hermanos? Cuando alguien viene a casa, te encariñas y luego te dice, tengo que irme. ¿No les ha pasado eso? ¿Por qué? Pero no puedes quedarte un poco más. Los discípulos están acongojados, tristes. Nuestro Señor se nos va. Y Señor, le dicen, tenemos una última pregunta. Señor, estamos preocupados, muy preocupados. ¿Por qué? Y la respuesta, hermanos, es por nuestra nación, nuestro país. Tú te vas, Señor. Nosotros hemos sido transformados, pero el mundo sigue igual.
Tú te estás yendo, Señor. Nosotros hemos decidido seguirte, pero seguimos con las mismas injusticias en este mundo. Tú te estás yendo, pero el gobierno opresor romano sigue igual. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tú te vas, Señor. Nosotros hemos cambiado, pero nuestro país no ha cambiado en nada. Sigue la corrupción, sigue la desigualdad, sigue la violencia. Al malo le premian y al bueno le meten a la cárcel. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Se dan cuenta? Señor, sanarás a nuestra nación en este tiempo. Es como si los discípulos le dijeran: Señor, nos preocupa nuestro país, nos preocupa cómo estamos viviendo. Tú nos vas a dejar, y ahora ¿qué va a hacer de nosotros? La pregunta, hermanos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es una pregunta política, social. ¿Han notado? No es una pregunta espiritual. Ellos están pensando en el país, en su nación, y están preocupándose genuinamente en sus corazones. Ya fueron muchos años de opresión que sufrieron los israelitas. El pastor Alfredo esta mañana de una manera asombrosa nos hacía recordar cómo Israel sufrió año tras año por imperios poderosos. 400 años, hermanos, esa nación primero fue esclavizada por Egipto, ¿recuerdan? Después vino el imperio babilónico. Después vino el imperio medo-persa. Luego vino el imperio griego y por último, para rematar, el imperio romano los aplastó. En la época de Jesús, la nación de Israel estaba siendo gobernada por los romanos. Su alcalde, Herodes, era un pedófilo. Se dice en la historia que Herodes llevaba a niños y niñas a su hacienda. Y en esa hacienda Herodes los violaba. Imagínense, hermanos, niños judíos, israelitas, eran llevados por el propio alcalde a ser violados. Nadie podía decir nada. Decía Josefo que en esa época era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Imagínense eso. Pilato, el que crucificó a Jesús, su gobernador, era conocido como el hombre del miedo. Cualquier momento él mandaba a sus secuaces ahí en la plaza y armaban una revuelta y golpeaban sus secuaces a cualquier persona. Y eso lo hacía Pilato para que el pueblo de Israel no armara una revolución, sino tenga miedo. Violencia, injusticia. ¿Y qué decir de César? Oh, hermanos, César era adorado como Dios. César decía: yo soy Dios, así que me adoran o mueren. Vivían en una tiranía. Vivían bajo un imperio opresor. Y ahora ellos, hermanos, viendo a Jesús, su Señor, irse. Señor, por favor, sana nuestra nación. ¿Restaurarás el reino a Israel? No queremos seguir viviendo así, Señor. Ya es suficiente. Hay mucha hambre, mucho dolor, mucha injusticia. ¿Qué va a ser de nuestras vidas, de nuestro futuro? ¿Qué va a ser de nuestros hijos, Señor? Estamos bajo un imperio malvado, un gobierno déspota que en vez de ayudar al más pobre lo está hundiendo. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Se dan cuenta? Es como si los discípulos le dijeran: Señor, eso es lo que nos preocupa realmente. Hemos entendido ya la doctrina, hemos entendido tu palabra, pero aún no entendemos esto. No entendemos cómo nuestro país puede andar de mal en peor, de mal en peor. No pierdan de vista, hermanos, que esa pregunta se está haciendo dentro del marco de una despedida. O sea, la pregunta aquí se está haciendo al momento de que Jesús se está yendo. Es como si los discípulos
dijeran, hay cosas que no están completas aquí. No nos sentimos satisfechos aún. ¿No les ha pasado eso, hermanos? Que a veces queremos decir cosas y no sabemos cómo decirlas. A mí me ha pasado. Cuando era niño recuerdo que quería ir, por ejemplo, a veces a jugar a la cancha y papá, el pastor Daniel, estaba durmiendo y yo sabía que si lo levanto durmiendo puede ser que me regañe, ¿se entiende? Porque no nos gusta que nos levanten de golpe. Entonces yo decía, ¿cómo le digo que quiero ir a la cancha, que me están esperando mis amigos? Y papá, ¿se entiende, verdad? No, uno busca la forma. Puedo ir a la cancha durmiendo, no puedo ir. Y él decía, bueno, Pepa, irnos a la cancha. Eso es lo que está pasando con los discípulos. ¿Cómo le decimos? Se está yendo, se está subiendo. Imagínense a Jesús. ¿Se entiende? Señor, espera un ratito, Señor. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Hermanos, esta pregunta la hicieron sus discípulos vez tras vez al Señor. Vez tras vez, hermanos. 40 días Jesús se quedó después que resucitó hasta ascender al cielo. 40 días, dicen las Escrituras. Y en esos 40 días lo que los discípulos le decían al Señor era la misma pregunta. Me encanta cómo en el griego, ese verso 6, hermanos, leamos otra vez la palabra que dice diciendo. Entonces los discípulos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo. Esa palabra le preguntaron diciendo también se puede traducir como le preguntaban con insistencia en el griego. Le preguntaban constantemente. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera ese verso. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Venía Pedro: Señor, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Venía Mateo: Señor, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Jesús: vayan y prediquen el evangelio. Pero Señor, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Vayan por todo el mundo, yo estaré con ustedes. Pero Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vayan, no les van a hacer nada, yo estoy con... Pero Señor, restaurarás. Pero Señor, restaurarás. ¿Se entiende? Señor, restaurarás Israel. Señor, restaurarás. Todo el momento de eso. Señor, por favor, restaurarás. Todo el momento, insistentemente, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No sé a cuántos de ustedes, hermanos, les ha pasado, pero a mí me pasa. Eitan me dice: pastilla. Yo, no, pastilla. Y ya, basta. Le digo: chicota, la casa. ¿Nos ha pasado, verdad? No, cállense. El Señor hubiera respondido de manera tajante. Cristo era así, hermanos. A Pedro en una ocasión le dijo: apártate de mí, Satanás. Palabras duras. Jesús respondía tajantemente. Pero los discípulos no. Cuando ustedes leen el verso 7, ustedes no van a encontrar ahí reprensión. Jesús les responde con amor, porque Jesús sabía lo que estaba pasando en la nación, como también sabe, hermanos, lo que está pasando con nosotros. La misma preocupación genuina que tienen los discípulos es la que tú y yo tenemos hoy, hermanos. Pero Señor, sanarás Bolivia. Pero Señor, restaurarás nuestro país. Señor, se ha caído la canasta familiar. Señor, no alcanza mi dinero. Señor, no hay gasolina, no hay diésel. Señor, tengo que hacer fila para comprar pan. Señor, tengo que buscar aceite. Señor, la carne, el pollo. Señor, restaurarás. Es la misma preocupación, hermanos, y no es una preocupación pecaminosa, es una preocupación genuina. Lloramos, sufrimos, porque si bien no somos de este mundo, estamos en este mundo aún, y nos duele, me duele en el alma como pastor ver en la fila de la gasolinera, ver simplemente cómo estamos haciendo fila y frente a mis ojos
Ya no hay gasolina, ya no hay. Y el caballero que le tocaba cargar, que está a mi adelante, llorando, le dice: por favor, recárgueme, recárgueme. No puede recargarle porque ya no hay. Y el caballero le dice: por favor, es que tengo que trabajar, yo gano del día, soy taxista. Y si no tengo gasolina, ¿con qué voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo un cristiano, hermanos, no puede preocuparse, no puede sentir dolor frente a eso? No podemos decir: somos de Dios y nos vamos a ir al cielo. ¿Qué nos importa quién entrará al gobierno? Señor, restaurarás a Israel en este tiempo. Así que, hermanos, la preocupación genuina por un país es bíblico y es sano. Pero esa preocupación debe ser elevada a la persona correcta, debe ser depositada en la persona correcta. Y eso me lleva a mi segundo encabezado: la esperanza de una nación. No solamente debemos preocuparnos, sino también tenemos que tener claro en dónde está ahora nuestra esperanza. Yo tengo una pregunta bien sencilla. Responde, hermano, en tu mente. ¿A quiénes los discípulos le hicieron esta pregunta? ¿A quién los discípulos elevaron esta pregunta? ¿A quién? ¿Cómo se llama la persona a quien los discípulos le están preguntando: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cómo se llama esa persona? Adelante, hermanos, pueden responder. ¿Cómo se llaman? Jesús. Los discípulos están poniendo su esperanza en Jesús. ¿Han notado? Y ese es un acto de fe. Israel estaba mal, Jesús estaba yendo. Y lo que me sorprende en el pasaje es que ninguno de ellos dijo: oye, ahora está mal el país, ¿qué vamos a hacer? A ver, Pedro, tú que eres medio cortador de orejas, te podemos colocar como de candidato, ¿se entiende?, al movimiento revolucionario de los cristianos, discípulos de Cristo, para que vayamos contra el imperio romano. Nadie hizo eso, hermanos. Todos se vieron a sí mismos y dijeron: somos inútiles. La solución no está en ninguno de los 12, ni ningún hombre en Israel, ni ningún hombre en Roma. La solución está en el único y soberano Señor. Así que le vamos a pedir a Él, al único que puede derrotar a un imperio, al único que puede restaurar un país, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los discípulos estaban conscientes de que Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad, hermanos. Si Él simplemente ese día hubiera dicho: en este momento el César y todo y su imperio cae, todos hubieran caído, hermanos. Jesús tenía poder para calmar la tempestad. Jesús tenía poder para decirle a un muerto: vive, y vivía. ¿Ustedes creen, hermanos, que Jesús en ese momento no hubiera dicho: ahora legiones de ángeles bajen a este mundo y despedacen a Roma? Jesús lo hubiera dicho, y eso es lo que los apóstoles querían que Jesús haga. Señor, líbranos de este gobierno. Soluciónanos el problema de nuestro país. Restaura el reino a Israel. Y, hermanos, esto es algo que todos nosotros en estas elecciones tenemos que tomar bien en cuenta. Porque, ¿saben? Es bien interesante. Lo que vemos en la televisión es que hay salvadores ahora. ¿Han notado, hermanos? Todos son salvadores. Por aquí dice: yo te voy a salvar de esa manera, yo voy a salvar, yo voy a restaurar, yo. Hasta los que ya han muerto políticamente, esos quieren otra vez yo, en mí está la solución. Y si no soy yo, voto nulo. Todos son ahora los que nos van a salvar, los que van a restaurar a Bolivia. Interesante, ¿verdad, hermanos? Y los cristianos con la banderita: sí, si no está Él, nada, no sirve. Todos, ¿se entiende? O sea, como si los cristianos no tuviéramos esperanza. Maldito el hombre que confía en el hombre, dijo el Señor. Maldito el ser humano que coloque su esperanza en otro hombre. Hermanos, lo que nuestro país necesita para solucionar sus problemas, tanto económicos como sociales, es a Cristo. Amén.
Es a Cristo. Es nuestro Señor. Los políticos podrán arreglar el marco de nuestro país, pero nunca van a poder solucionar los problemas de esencia que tiene nuestro país, de fondo. ¿Has notado? Viene un gobierno por un periodo de tiempo, tenemos gran bonanza, pero otra vez vuelve la misma cosa. Porque el único que puede darnos una nueva vida es ¿quién? Cristo. El único que puede hacer a un hombre nueva criatura y decir las cosas viejas pasaron, aquí todo es nuevo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la esperanza, hermanos, de un cristiano no puede estar en un partido político, ni siquiera en un hombre. Ni Evo, ni Tuto, ni Samuel, ni el Andrónico, ni quién más, hermanos, ni ninguno de esos, ninguno, nadie tiene derecho a usurpar el lugar que solo le corresponde a nuestro Señor y Salvador. Hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jesús. Entiendan eso, hermanos. Jesús no es Evo, Mana no es Evo, no es Tuto, no es Samuel, no es ninguno de esos hombres. Es Cristo. Y no podemos traicionar. No podemos traicionar nuestros principios que hemos entendido. Cristo ha estado siempre con nosotros, por nosotros, en nosotros. Por eso nuestra esperanza nunca va a estar puesta en un hombre. Nuestra esperanza está segura en nuestro Señor Jesucristo. Por eso los discípulos corrieron a Jesús y es a Él que le pidieron: restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Proverbios 8, 15 al 16. Escucha esto. El Señor dice, oye bien esto. Por mí, escucha, hermano. Proverbios 8, 15 al 16. Oye bien, dice el Señor Jesús: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Wow. Por mí. Así que los ojos de ustedes tienen que estar puestos en mí, dice el Señor. Soy yo, el soberano de entre los reyes. La esperanza de un cristiano, hermanos, está en Cristo. Y la solución que nuestro país necesita es Jesús. Y lo voy a proclamar y lo voy a declarar hasta que me muera, hermanos. Es Jesús la solución a todos los problemas que tiene nuestro país. Si tan solo la gente conociera lo hermoso y bello que es nuestro Salvador, nuestro Rey, y voluntariamente se someterían a su gobierno, todas las cosas serían distintas. Por último, el hecho de que nuestra esperanza esté escondida en Jesús no significa que nos debe importar ahora quién entre al gobierno, hermanos. Ese es otro extremo. No. Más al contrario. Si nosotros hemos sido gobernados por el Señor y somos la sal y la luz de este mundo, eso significa que si el gobierno nos va a dar el privilegio de elegir a un presidente, lo vamos a hacer a la luz de Cristo. Lo vamos a hacer de acuerdo al carácter de nuestro Señor. Solo los cristianos sabemos, hermanos, cómo es un presidente correcto y digno, cómo es un rey bueno, un rey justo. Nosotros los cristianos sabemos, nadie más, porque conocemos a Jesús. Así que, conociendo al Señor, podemos con la luz del Señor mirar quién ahora de entre los hombres se parece más a Cristo. Pero para eso tenemos que tener criterios. Criterios que la Biblia enseña de cómo es el carácter de un presidente idóneo. Y déjenme, hermanos, terminar, por favor, dándoles algunas recomendaciones, algunos criterios así claros para elegir un presidente en una nación. El primer criterio que la Biblia coloca, oye bien, para elegir un presidente,
para votar por alguien es que no votes por conveniencia, vota por conciencia. Voy a repetir esto. Cuando votes, no votes por conveniencia, vota por conciencia. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? El Señor está en contra, hermanos, de aquellos gobernantes que tratan de enseñorearse de un país y hacen que el país, por así decirlo, simplemente reciba todo del gobierno. Es interesante, en estos meses he estado confrontando a hartos cristianos, hermanos, hablando, porque yo, por ejemplo, le decía, oye, ¿por quién vas a votar? Y él decía, no, yo voy a votar por esta persona porque mi pariente está entrando a la política y se entiende, y quiero ayudarle para que consiga un trabajo. O sea, hermanos, si te das cuenta, hoy en día, para conseguir un trabajo, tienes que pertenecer a un partido político, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos, verdad? Y las personas votan por conveniencia, o sea, votan porque van a recibir algo del Estado. Hoy en día ya no se elige funcionarios públicos de acuerdo a su talento, de acuerdo a su capacidad intelectual, preparación académica. No, ahora se eligen de acuerdo al dedillo. Si perteneces y apoyas al más o al menos o al Podemos o al no sé quién, pues vas a tener tu peguita y vas a entrar, no te preocupes. Por conveniencia. ¿Por qué vas a votar por este hombre? No, es que pastor me va a dar, va a elevar el bono. Doble va a elevar. Estás diciendo, en otras palabras, que vas a votar por él porque algo te va a dar. Hermano, los bonos son una medida, si te das cuenta, piensa bien, una medida en que el gobierno atrapa a los ciudadanos y hace de los ciudadanos dependientes al Estado. Es tanto así que para muchos hoy en día, aún cristianos, han recibido tantos bonos que son tan dependientes del Estado. Así, su mano levantan. Sin este Estado, sin este partido, sin este no gobierno, ya no va a haber eso. Están levantando sus manos al Estado como si el Estado es el que va a proveer todas las cosas. Si tú vas a la Biblia, hermano, te vas a encontrar que la única responsabilidad que tiene un Estado es de proveer trabajo para la gente. Nadie puede ganar dinero de gratis, todos tienen que trabajar, y eso es lo que Dios quiere. Dijo el Señor, trabajarás con el sudor de tu frente. Así que la responsabilidad de un Estado, hermanos, no es bonitos, es generar empleo, trabajo, para que nosotros trabajemos y nos desarrollemos. Cuidado que votes por conveniencia. Vota por conciencia. Cuidado que tengo un trabajo y este partidito, estoy metidito en este partidito, tengo que votar más, pastor. Si no voto me van a eliminar de mi empleo por conveniencia. Vota por conciencia. 2, vota por valores y no por colores. Voy a repetir eso, hermanos. Vota por valores y no por colores. Yo soy del rojo voy a morir. Yo soy del azul voy a morir. Nadie me cambia, es mi color. No, señor. El cristiano no vive por colores, no vota por colores, vota por valores. ¿Y a qué me refiero con eso? Hermano, joven señorita que estás aquí, escucha esto por favor. Cuando tú elijas un presidente, ¿qué es lo primero que tú debes ver en ese presidente? Me encanta lo que dice el pastor Otto Sánchez y lo extracto de él. Él dice, un presidente es como un pastor, porque ambos son líderes. Cuando tú ves a un pastor, ¿qué es lo primero que tú ves en ese pastor? Su familia. Dice la Biblia que para nosotros elegir a un pastor tenemos que ver su familia, dice el Señor en 1 Timoteo. Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción. O sea que para Dios el criterio principal de un buen líder es su hogar. Si un hombre no sabe gobernar su hogar, ¿cómo ese pequeño país, cómo va a gobernar un país más grande? Eso es ilógico. Y es por eso, joven señorita, que uno de los valores que tú debes ver en el líder es su familia, es su hogar.
Hay líderes que, y es verdad, hermano, que ni casados están, ya han hecho barrabasadas, acusaciones contra esos expresidentes de violación, de pedofilia y muchas cosas más. Una vida sexual desordenada, sin hogar, sin familia. ¿Has analizado al candidato si cree en la familia, hermano? Está hablando de papá, mamá, hijos. ¿Estás analizando si ese está incentivando a la ideología de género? Por ejemplo, no sé si han escuchado eso. Hay hombres que están impulsando al hecho de que ahora ya no hay esa estructura de papá, mamá, no, ahora puede haber mamá, mamá, papá, papá. ¿Se entiende? Y están impulsando eso. ¿Por qué te digo esto, hermano? Nosotros pagamos impuestos. Y en un sentido, si el gobierno está impulsando a la ideología de género, yo te pregunto, ¿de dónde van a sacar la plata para impulsar esos programas? De tu impuesto y el mío. Tu dinero y mi dinero va a ir a contribuir para que se siga promoviendo esa forma de pensar. Si les contara, hermanos, o quieren que les diga qué candidatos están promoviendo eso, se asustarían. Pero hay, hermanos. Déjenme decirles uno. No, mentira, hermanos, no lo voy a decir. No estamos aquí para armar nada de esas cosas. Pero piensa, ¿mi candidato cree en la ideología de género? ¿Cómo son sus valores? Si cree en la ideología de género y me vas a regalar una cancha, ¿qué prefiero más? ¿La familia o la cancha? ¿Qué prefiero? Aborto. Hermanos, por favor, analicen. Nuestros candidatos, muchos están metidos en eso. Están promoviendo el aborto en nuestro país. No se trata simplemente de votar por votar. No votes por colores, vota por valores. No te olvides por los valores éticos, morales que la Biblia te ha enseñado. Y por último, vota por convicción y no por tradición. Es que mi familia, pastor, toditos son de esto, así que tengo que hacer nomás lo que mi familia está diciendo. No, joven. ¿Sabes eso qué se llama? Dictadura familiar se llama, hermano. El pastor Alfredo decía esta mañana, y le agradezco, pastor, le decía al pastor Alfredo, hermanos, en el campo, ¿saben qué hay? Y no se dan cuenta. Dictadura sindical. ¿Sabe qué te dicen en el campo? Y aún en la ciudad a veces pasan algunas empresas. Si tú no votas por esto, entonces no hay agua, no hay riego. ¿Sí o no, hermanos? Te vamos a agarrar aquí. Todo el grupo tiene que votar por esto. Eso es dictadura. Eso no es democracia, hermano. Eso te están obligando a hacer algo que tú no quieres hacer, pero tienen que hacerlo a regañadientes. Vamos a bloquear. Los que no bloquean, ¿qué hacen? Multa, 500, 600, 800. Dictadura. No votes por dictadura, por tradición. Vota por convicción. Es democrático lo que tú has entendido de la palabra. Que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieres hacer. A la luz de las Escrituras, elige al hombre idóneo. No es por tradición. De verdad, hermanos, aunque no lo crean, estoy cansado, como los discípulos, de ver tantas cosas como esas en nuestro gobierno. Como ovejas somos llevados. Yo veo a la gente como ovejas, así. Vayan, voten por eso. Y vamos sin convicción, sin entendimiento. Ahí se están. Está de moda hoy en día el voto nulo. Como decía el pastor Alfredo, voto nulo. Todos, hasta el cristiano, voto nulo. ¿Cómo vamos a decir voto nulo? ¿Cómo? Eso está mal. Eso es antibíblico. Eso no es tener convicción. ¿Cuándo el Señor ha enseñado esas cosas? No, pero es que están diciendo Él. Todo el partido está diciendo, todo ellos, si no nos van a... Dictadura sindical. No votes por tradición, no, vota por convicción. Y si te das cuenta en la Biblia, si estudias, en la Biblia no hay voto nulo, hermano, no existe. ¿Vas a ir en contra de Dios? ¿Vas a ir en contra del Señor? Y saben, les digo, hermanos, de verdad, hay algunos que somos bien tercos. Yo una vez hablé 1 hora con una persona
del candidato, le dije, no, esto es así, le mostré todo así, y con periódico, con toda la evidencia, así está este candidato, así. Y saben, después de una hora de estar, mi hermano, gastando la garganta, le digo, ¿ahora qué vas a hacer? Y me dice, no, voy a votar por el mismo nomás, no hay más. ¿Pero cómo? Pero está ahí la evidencia, ahí sí te está, mira, te he mostrado. ¿Dónde está tu convicción? No, siempre ha sido así, yo voy a votar porque así siempre somos, mi familia, todos. No, vota por convicción y no por tradición. Quiero terminar en este punto, hermanos, enfatizando una cosita más antes de terminar el sermón. Está de moda hoy en día, hermanos, para votar, mirar la apariencia del hombre. Está de moda para votar, repito, hermanos, mirar la apariencia del hombre. A ver, yo por ejemplo, en una entrevista vi esta semana, a ver, ¿por quién vas a votar? Entonces él dice, por los que son de mi raza. Entonces, pero ¿cómo? No, tiene que ser indígena. Y le digo, pero sí. No voy a votar por nadie más que no sea de mi raza. O sea, la apariencia. Si es indígena, campesino es bueno. Pero si es extranjero, es malo. ¿Dónde la Biblia ha enseñado eso? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde está ese pensamiento que Dios ha dicho? El extranjero es malo y ustedes son buenos porque son así, de esa apariencia. Y me encantaba, decía un comentario, decía, la gente es pero tan inconsciente que no se da cuenta que un extranjero nos trajo la independencia a nuestro país. ¿Sabían eso, hermanos? No fue un indígena, fue un extranjero, Simón Bolívar. No se trata de mirar la apariencia. Cuando Samuel tenía que elegir al hombre para ser rey, Samuel, una de las cosas que el Señor le dijo a Samuel, hermanos, es que cuando elija al hombre conforme al corazón de Dios, no se fije en la apariencia, no se fije en el parecer. Me encanta eso. No vas a fijarte en cómo se ve, porque Dios, le dice el Señor a Samuel, no mira lo que el hombre mira, no mira la apariencia. Dios mira ¿qué cosa? El corazón. Hermano, puede votar por una persona de apariencia indígena o no indígena, no importa en la Biblia, no interesa, hermano. ¿Tiene valores? ¿Tiene valores? ¿Se ajusta a mis convicciones bíblicas? ¿Estoy con la conciencia limpia de que este hombre realmente es el adecuado? Bíblicamente hablando, si es así, hermano, vote por esa persona. Decía cierto hermano, personas caídas no van a hacer de este mundo un mundo mejor. Eso es verdad. Eso es cierto. Solo Cristo, decía este hermano, puede sanar una nación. Y eso digo, amén. Pero por otro lado, decía este hermano, es responsabilidad nuestra como creyentes. Una responsabilidad que vamos a dar cuenta al Señor de qué hombre ahora es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hombre es del agrado a los ojos del Señor? Hermanos míos, les ruego por favor, en el nombre de Jesús, preocúpense por nuestro país. Sinceramente, genuinamente, hermanos, pongan sus ojos en Jesús y a la luz de lo que han entendido de nuestro Rey, miren estos criterios y elijan al hombre adecuado. Eso es lo que el Señor nos quiere en su palabra. Seamos luz y sal al momento de votar, conscientes de lo que estamos haciendo, y le ruego en el Señor, no
voten nulo. Están yendo en contra de lo que el Señor ha dictado en su palabra, generando confusión y zozobra en la sociedad. Tenemos criterios, hermanos, tenemos criterios. Sabemos, hay hombres ahí, como el pastor Alfredo decía, termino con eso, me parece magistral. Voten por el menos malo. Así es, hermano, ¿qué vamos a hacer? Nadie es bueno, todos son malos. Hay que votar por el menos malo, pero hay que votar. Dios bendiga su palabra.